Buenas tardes. Sesión pública de la Real Academia de la Mar para proceder a la presentación del libro La premonición de Adela, del que es autor el académico de honor don Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosabel. Excelentísimos e ilustrísimos señores y señoras, sean ustedes bienvenidos a este acto que hemos organizado gracias a los buenos oficios de la Asociación Española de Ingenieros Navales, a la cual, una vez más, reiteramos nuestro agradecimiento. Tiene la palabra don José María Blanco. Con permiso, señor director. Me toca nada más que exponer brevemente el currículum del autor de la obra, que es amigo y compañero y que demuestra su amor a su gremio de origen por la cantidad de compañeros de promoción que han venido a escucharle hoy. Don Cristóbal Colón, duque de Veragua, ingresó a la Escuela Naval en 1969. En la Escuela Naval se distinguió siendo del equipo de vela de la escuela. Siempre le ha apasionado ese mundo. Luego de teniente de navío mandó el patrullero Deva. Fue piloto de la 5ª Escuadrilla de Aeronaves. Tiene muchas cosas que contar de esa escuadrilla. Un día hará otra novela de sus acciones tanto en el Deva como en la 5ª. Estuvo sirviendo en el Estado Mayor de la Armada y de capitán de fragata pasó al mundo empresarial. Pero además de todo eso, ha sido embajador extraordinario de España en misión especial en los dominios de Hispanoamérica. Y sin más, señor director. Muchas gracias, José María. Pues hemos preparado esta presentación del libro en el que, independientemente de las palabras con las que cerrará el autor la presentación, a modo de un pequeño diálogo que, por supuesto, estará abierto al final a que hagan todos ustedes las preguntas que crean pertinentes. Y, Cristóbal, empezando con el tema, el libro empieza con una dedicatoria que da que pensar, porque dice: a todos los hombres de la mar, profesionales o aficionados, hasta ahí nada que objetar, quienes la han convertido en un amante incondicional, lo de incondicional con mayúscula, pese a su ingratitud. Yo no sé si esto parecería del Marqués de Sade, un amante incondicional que es ingrata, ¿no? En fin, ¿nos podrías explicar esto? Sobre todo me llama la atención eso con la I de incondicional, a ver si nos explicas un poco. Bueno, pues el tema. Realmente todas las gentes de mar, bien decía, tanto profesionales como aficionados, pues para ellos la mar, para nosotros, es algo muy importante y realmente nos da unas grandes satisfacciones en unos momentos y en otros momentos nos las hace pasar canutas, e incluso con riesgos importantes. A eso me refiero en concreto con la ingratitud, que uno pues va allí con toda la ilusión, sobre todo la parte de los aficionados, con toda la ilusión, y de repente pues se lleva un revolcón importante o un naufragio del barco que con tanta ilusión han comprado. A eso me refería. Bien, Cristóbal, lo damos por contestado, pero no sé yo, porque claro, eso de que hay un poco de aventura, en toda aventura con un amante incondicional tiene que haber sus más y sus menos, no sé, pero bueno, dejemos el tema en paz por un momento y sigamos con la novela. Y la novela sigue con un título que no deja de ser curioso, porque dice La premonición de Adela. Parece que estamos ante, no sé, un libro de misterio, casi un libro taumatúrgico de este tipo. ¿Qué queremos decir? No digo que nos hagas que nos chafes el libro, detesto el anglicismo de que nos hagas un spoiler, y no, por eso no lo voy a decir, que nos chafes el libro, pero sí que nos puedes decir un poquito del tema y de este título que no deja de ser un poco sorprendente. Pues el título obedece al comienzo de la novela, porque la novela
arranca precisamente con una premonición. Adela es la niña, la hija de 6 años de Manuel, que es el protagonista. Y entonces ya en las primeras páginas, en la primera página en concreto, ya dice a su padre que se ha levantado de la cama muy inquieta, ha estado llorando y tiene la pequeña nariz colorada, y entonces aparece allí en la sala donde está desayunando su padre para irse a la mar, y le pregunta al padre: ¿por qué estás así? Pues porque he soñado que el barco se va a hundir en la mar. Y ese es el arranque de la novela, y así arranca. Y bueno, pues es una manera de empezar la aventura. ¿A qué género la escribirías esta novela? Esta es una novela de aventuras, de aventura en la mar. La verdad es que no es un género que esté de moda. Hoy en día los géneros que están de moda pues son la novela histórica, la negra, la novela romántica, pero desde luego no está de moda la novela de aventura. Ninguna novela de aventura está ganando ningún premio de nada, porque todas van a estos géneros que decía que son los preferentes del público lector. ¿En qué fechas sitúas la acción de la novela? La parte de centro de la novela está centrada en los años de entre 1914 y 1935, por ahí, aunque luego posteriormente se dilata hasta 1959. Voy a leer uno de los párrafos que creo que da unas pinceladas y nos explica algo de esa novela de aventuras de la que nos habla el autor. A su memoria vinieron aquellas imágenes de unos cuerpos cortados en dos limpiamente, como lo hubiera hecho un hombre provisto de un cuchillo con filo aserrado. Pero lo dramático en esta ocasión era que el destrozo estaba causado por las poderosas mandíbulas del tiburón tigre sobre la carne de su compañero. Eran escenas que había sido forzado a contemplar con sus ojos y que no podría olvidar mientras viviera. Entonces estamos casi en Allan Poe o no sé quién estamos hablando de aquí con esta frase. ¿Cómo nos comentarías esta? Porque es una novela de aventuras, pero subidita en algún punto, ¿no? De aventuras, ahí sí que realista, ¿no? Bien, es que efectivamente en un principio la idea inicial mía era hacer una novela corta, pero ese propósito luego se quedó corto realmente y por eso lo amplié, pero en un principio iba con la idea de hacer una novela de misterio y terror, un poco en la línea de Edgar Allan Poe. La verdad es que es un autor que siempre me llama la atención. He escrito algunos artículos sobre la vida tan terrible que tiene este personaje, y por eso precisamente trataba de hacer una novela corta de misterio y terror, ¿no? Tienes una tradición de articulista con infinidad de artículos publicados en muchas revistas y en muchos medios, pero ¿novela? ¿Es esta tu primera novela? ¿Por qué te decides a escribir una novela que no es una cosa que de alguna manera, un ensayo es como más, diríamos, próximo, ¿no?, a tu situación? Es cierto. La verdad es que todo esto empezó cuando nos encerraron a todos en el año 2020 con el COVID, y entonces, pues bueno, yo pensé en escribir para mis compañeros y mis amigos pues una novela que tuviese relación con la mar, y de ahí surgió esto. Y bueno, pues la verdad es que la cosa, que en un principio parecía fácil, pues resultó no ser tanto, y lo que me llevó es a tener que trabajar sobre aspectos en los cuales yo tenía cierta carencia, en cuanto a carencia técnica me refiero, en cuanto a la escritura de una novela, porque no es una cosa tan fácil que te surge a la primera. Yo había escrito artículos, sí, de periódicos y de revistas, había escrito para boletines también, como el Boletín de la Academia de la Historia, pero
pero esto era completamente distinto, era un reto y tuve que aprender muchas cosas para poder escribir la novela. Pues deduzco, por lo tanto, por lo que comentas, que tuviste que hacer un serio trabajo de documentación al respecto, o de documentarte, o ya sabías parte, o... Por mucho que uno piense que conoce muchas cosas de la mar debido a la profesión, pero lo cierto es que para escribir la novela, pues sí tuve que buscar documentación. La quise ambientar pues en un escenario determinado. Tuve que indagar sobre ese escenario. Luego sobre el trabajo de las tramas secundarias, en las cuales hay algunos aspectos de historia que convenía tratar para que el lector se hiciera cargo de la época en concreto en la que se desarrollaba la novela. Pues creo que me tocó hacer eso e incluso también basarme en cartas de marear antiguas, cartas españolas de la zona, y en concreto cogí una de 1856. Se nota que de alguna manera el libro rebosa por completo, ya de alguna manera lo iremos glosando, un amor por la mar tremendo y un conocimiento específico muy grande, pero también se ve mucho que te encanta todas las cuestiones de la navegación a vela. Claro, evidentemente tú has tenido el privilegio de ser una persona que has dado la vuelta al mundo en el Juan Sebastián Elcano, y de alguna manera supongo que eso es una experiencia que bien valdría la pena que nos comentes, y que hasta qué punto toda esa experiencia la has querido, no digo reflejar, pero sí plasmar en el sentido de lo que es navegar con un buque de vela por parajes y parajes por todas partes del mundo. Sí, evidentemente la experiencia de haber navegado en un buque de vela de 4 palos, pues la aprovecho para una parte de esta novela, porque ahí se habla de la navegación en viajes redondos, en 3 viajes redondos del Atlántico, en un barco de 3 palos, y entonces ahí aprovecho toda esa experiencia. El mundo de la vela, desde luego, es muy singular. Yo tenía la experiencia previa a entrar en la propia Escuela Naval, de haber empezado a navegar con 15 años, hice el primer curso de vela y luego durante varios años me dediqué, hasta la entrada en la Escuela Naval, en participar en regatas de vela ligera, en barcos que tenían pues menos de 5 metros, por ahí en varios modelos, el clase Snipe, 420, 470, Borean, y luego incluso estuve en 2 veranos de tripulante de yates, sin paga, pero una experiencia muy interesante. Uno de ellos de un solo palo, pero el siguiente era de 2 palos. Así que aprendimos algo, y de tal manera que cuando llegué a la Escuela Naval, pues tuve también la oportunidad de entrar en el equipo de vela de la Escuela Naval, y luego cuando llegas al Elcano, pues es aprovechar, digamos, toda esa experiencia que conoces, porque la vela y el efecto del viento sobre la vela es lo mismo en un barco pequeño y en un barco grande. Sin embargo, después llega el vapor. Tu novela también narra lo que es el barco de vapor. Tú que has navegado en los dos, y a efectos sobre todo, casi te diría yo, no de la diferencia, que yo creo que en esta audiencia pues casi todo el mundo debe tener una cierta idea de las diferencias intrínsecas, pero de cara a cómo lo narras y a las vicisitudes diversas que puedes emplear o no en una novela, ¿qué diferencias hay entre un barco de vela y otro de vapor? Bien, el barco de vapor y el barco de vela son seres completamente distintos, y eso es lo que yo he querido plasmar en la novela, y hablar de ese momento de la transición en que el testigo del manejo de la carga oceánica va a pasar del barco de vela al barco de vapor. Ese es el momento en que está ambientada la novela, y por eso hablo de unos y hablo de otros. El barco de vela, el problema que tenía era que estaba limitado sus derrotas a aquellas por donde transcurrían los vientos, y además siempre tenía encima
una incertidumbre con respecto a la fecha de llegada a puerto, porque era muchas veces imprevisible y dependía de si había momentos en que le cogía la calma o momentos que un temporal pues hacía un destrozo en palos y velas. Entonces, cuando llega el barco de vapor, pues se encuentra libre del viento y de esas ataduras. El barco de vapor puede transcurrir sus derrotas por cualquier lugar de los océanos y tiene más o menos fija la fecha y hora de llegada a puerto. Y eso, claro, bajo el punto de vista mercantil, pues tenía una gran importancia. A lo largo de la novela, Cristóbal, hay varios naufragios. Y en uno de ellos hay una frase lapidaria que pones en boca de uno de los protagonistas, que dice: la mar no perdona semejante pecado, error, referido a error, sin castigar duramente a quien lo comete. La mar no perdona los errores. Es cierto. Ahí me refiero en concreto, dentro del contexto en que está ese episodio, en que un error en el cálculo de la situación pues lleva a, sobre todo cuando la situación se complica, cuando el momento en que ocurre eso se ha complicado porque uno está en medio de una tormenta o una mala visibilidad, pues eso acaba produciendo un naufragio. Y por eso digo que el error que pueda tener la gente en cuanto a un piloto o un capitán con respecto a la situación del buque, si está cerca de la costa, pues puede costarle el barco, como ocurre. ¿Has naufragado alguna vez? No he tenido la mala suerte de naufragar, pero bueno, sí que he visto naufragios. Sí. A lo largo de la novela y sobre todo de su primera parte es un auténtico deleite para los amantes de la mar y de la navegación a vela, porque de alguna manera es un fluir de la terminología y de las maniobras y de todo ello. Dicho sea de paso, hay hasta un anexo ad hoc en el que explica los términos marítimos, lo cual es muy, muy de agradecer, porque es disfrute de los que lo conocen y aprendizaje de los que no lo desconocen. Pero la pregunta, que es un poco obvia, ¿es de casualidad o ha habido una voluntad pedagógica expresa de decir voy a hacer un libro que realmente aparezca, o sea, el trinquete, la mayor, viramos por adelante, viramos no sé qué, nos falta pum, 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 y yo digo, yo encantado, pero más de uno va a andar perdido por la cubierta? Bien, ahí, uno de los propósitos que tengo en el libro y que yo cuento en el prefacio, pues es precisamente hablar de lo que era la navegación en los grandes veleros, porque ese es un mundo que ha desaparecido y hoy en día, salvo los grandes buques escuela que siguen funcionando y el resto de la gente, de los aficionados, nunca va a tener la oportunidad de navegar en un buque semejante. Por eso yo quería contar cómo se navegaba, cómo se vivía, cuál era la problemática que tenían todos aquellos tripulantes de esos barcos, en fin, cómo funcionaban los contramaestres, los gavieros, todo ese mundo. Realmente no se pretende abrumar al lector con todas estas cuestiones, porque el que no quiera incidir en ello, pues va a hacer una lectura rápida y se acabó. Pero el auténtico aficionado pues va a indagar sobre ello porque no va a tener otra oportunidad de saber cómo funcionaban los grandes veleros. En la misma línea, y aunque no es excepcional, pero tampoco es usual, hay una serie de mapas y de croquis que adjuntas. Yo no sé si los adjuntas pensando que van a ayudar al lector a situarse o de nuevo estamos ante una voluntad pedagógica de la narración. Bien, el uso de los croquis, cuando estamos hablando de un escenario geográfico,
pues a mí me parecía que la mejor manera de plasmarlo es hacer un croquis de la zona. Y ese croquis de la zona precisamente lo saqué, bueno, es un croquis propio que lo saqué de esa carta de marear que hablaba antes, de 1856, y ahí aparecen pues todo, yo simplemente recuadré la parte que me interesaba y entonces ahí dibujé tal. Pero al tiempo de lo que dices, también hay dibujos en el libro, porque es un libro que, en contra de los tiempos actuales, que todo es letra, pues yo he querido incluir dibujos porque si no hay manera de explicarle a un profano cómo es un bergantín goleta o un bricbarca o cualquier otro tipo de barco, ¿no? Entonces, la mejor manera es por medio de un dibujo, que allí ve plasmado cómo son las velas, cuántos palos tiene y todo eso, y eso, en lugar de eso, abrevia pues media página o una página de descripciones con términos extraños para el lector, ¿no? Hay muchos puertos en los que se recala en la novela. Conoces todos esos puertos y parece que cuando se llega a puerto, pues es un cierto descanso, un cierto relax en la narración y evidentemente en la aventura. ¿Qué dices? Bien, los puertos que toca, pues bueno, aquí que hay muchos marinos, pues muchos de ellos pues los conocerán. Allí yo los que conozco por haber estado, por ejemplo, el puerto que se repite en varias ocasiones es el inglés de Southampton. Bien, pues allí efectivamente es un sitio, un escenario muy singular y aparece perfectamente reflejado en la novela. También aparece puerto de Tenerife, Las Palmas, La Coruña, Fort-de-France, en Martinica, y bueno, luego por supuesto entra La Habana y el puerto base de Mariel, que es en donde vive la familia protagonista. En ese puerto no he estado, pero la verdad es que me ha ambientado muy bien por medio de cartas antiguas, porque he tenido que coger pues cartas de la época, incluso he averiguado qué población tenía Mariel en los años 20, para ceñirme un poco, para recrear el ambiente que pudiera haber allí, ¿no? Hay esa posición de los puertos como sitio de descanso, pero hay también a lo largo de la obra una añoranza explícita del marino, con unos sentimientos de nostalgia y de añoranza de su hogar y de su familia. Cito un párrafo que es muy llamativo a este respecto. Le fue imposible a Manuel resistirse a que su pensamiento viajara hasta Mariel y le trajera la imagen de sus seres queridos, un recurso habitual para el solitario hombre de la mar. Frente a una vida dura que conoce tantos momentos de soledad, mientras viaja por el vasto desierto oceánico, únicamente con la llegada al hogar encuentra ocasión para el auténtico descanso, para el amor, la ternura. A su mente llegó la imagen de Candela, a quien imaginó trabajando en el interior del local, sentada ante una mesa de madera, torciendo las hojas de tabaco para fabricar puros. ¿Existe esta añoranza tranquila del hombre de la mar o es solo un recurso romántico que introduces en la novela? Bueno, yo diría que eso es completamente auténtico, no es un recurso literario para que quede bonito un par de párrafos, no, es un hecho habitual. Hay en todo esto precisamente las navegaciones largas, y en eso yo creo que en esas navegaciones largas, las oceánicas, por ejemplo, pues tienen mucha experiencia, mucho más que la marina de guerra, la marina mercante. Los capitanes de marina mercante pues han conocido periplos y estancias muy prolongadas a bordo, y ahí ellos saben perfectamente que esto que estoy diciendo es absolutamente real. Y bueno, es algo que tenemos en común todos los hombres de mar.
de los pescadores que hacen largas travesías o la marina mercante o la marina de guerra también. ¿Por qué elegiste Cuba como escenario de la novela? Bueno, a mí me fascinaba el mar Caribe, con esas aguas transparentes donde uno puede ver el fondo y parece que lo puede tocar con la mano cuando está a lo mejor a 15 o 20 metros por debajo. Los peces que hay en esas aguas, los peces voladores, que la mayor parte de los lectores pues no habrán tenido la ocasión de ver, pero que son espectaculares, ver cómo vuelan, cómo se levantan por encima de las olas y a toda velocidad porque van perseguidos por los depredadores habituales, ¿no? Y luego también porque hay los peces tropicales que todos están revertidos de unos colores que parecen irreales, que parecen casi sacados de una paleta de pintor con colores vivos y muy llamativos. Que, bueno, la verdad es que es toda una experiencia verlos cuando están recién salidos del agua y hay una gran decepción porque conforme va pasando el tiempo se va degradando esos colores de una forma muy rápida, de tal manera que al cabo de un cuarto de hora, 20 minutos ya ha desaparecido y se han quedado de color marroncillo verdoso. Y aunque brevemente en la novela hablas de la investigación llevada a cabo sobre los restos del acorazado Maine, en el que narras incluso especifica las dos comisiones que hubo, la americana y la española, con conclusiones diametralmente opuestas. ¿Qué nos puedes decir de ello? Aunque la audiencia seguro que lo recuerda, pues de alguna manera el hundimiento del Maine fue el pretexto de los Estados Unidos para declarar la guerra a España, que daría como resultado la pérdida de Cuba. Al día siguiente del hundimiento, ahora nos hablará el autor sobre las investigaciones, pues ya el zar de la prensa de aquella época, William Randolph Hearst, que de alguna manera y de manera bastante clara retrataría a Orson Welles en aquella película que se llamaba Ciudadano Kane, tenía ya todo un arsenal de periódicos todos diciendo venguemos al Maine, etcétera, etcétera, casi como si se hubiera estado ya sabiendo lo que había que imprimir en la prensa al día siguiente. ¿Qué nos puedes decir, Cristóbal? Esta acción que aparece en la novela como una trama secundaria, pues no me podía resistir a tocarlo, porque estando en un momento determinado en que el protagonista pues pasa por La Habana y por Cuba, en fin, por La Habana, entonces pues había la oportunidad y lo he incluido, contando para que quede claro para los que no conocen el asunto que la explosión del Maine fue debida al calor generado en las carboneras por autocombustión y que ese calor se transmitió a través de los mamparos de chapa metálica al pañol de munición del cañón de proa. Y allí, claro, indudablemente con toda esa pólvora acumulada y esta subida tan enorme de la temperatura, lo que ocurrió que aquello saltó por los aires, porque era una cuestión que en aquella época no parecía tan raro que ocurriera, porque ya se dio, lo menos en la Marina Americana, en 6 ocasiones. En barcos que habían tenido incendios provocados precisamente por las carboneras, porque es que además utilizaban un carbón con alto contenido de betún asfáltico, y este carbón bituminoso lo que hacía es que tenía mayor poder calorífico que el
carbón normal, pero tenía el peligro de la volatilidad. Y precisamente a estos aspectos de este componente bituminoso, y por eso se producían los incendios. Aunque has dado una explicación que probablemente sea la que luego sucedió, pero si uno se deja llevar mínimamente por la imaginación y dada la preparación periodística que sucede inmediatamente después, a uno no puede resistirse a pensar por la imaginación que el accidente es provocado, que es en el fondo un accidente o una iniciación de falsa bandera, como tantos otros. Recordemos que Estados Unidos declara la guerra a México, con lo cual en territorio que era el territorio antiguo de Nueva España y que acabaría con el Tratado de Guadalupe y Hidalgo, también en una operación en la que los americanos se disfrazan de mexicanos y cruzan el río para demostrar, que como para tener el pretexto ideal. No sé si cabe esa opción o hemos de mantenernos en un respeto a... Bueno, yo en ese aspecto, un poco conociendo cómo se funciona en la historia, que todo tiene que ser a base de documentos y pruebas, pues eso es simplemente una sospecha. Realmente el hecho de que se produjera el fenómeno de autoignición en las carboneras del Maine me parece completamente lógico, y realmente pues hubo una explosión que luego aparece comentado en la novela por un personaje secundario, porque está allí y ve que todo el carbón pues ha sido proyectado hacia afuera del barco, lo cual quiere decir que ha sido una explosión interna. Entonces, yo no creo, por otro lado, que fuese intencionado, provocado, puesto que murió mucha gente, muchos americanos, especialmente los marineros que estaban durmiendo a bordo, y entonces fue un hecho muy dramático, realmente. Creo que quizá ahora es el momento, aunque estaba planificado para hacerlo más bien al cierre, pero quizá ahora que ya estoy haciendo ya una serie de preguntas y seguramente que a la audiencia se le ha ocurrido alguna más, pues que es el momento de idóneo para que la audiencia, si quiere, haga preguntas al autor sobre cualquier aspecto del libro. O sea que, como se dice ahora, todo aquel que quiera preguntar al autor sobre algún aspecto. Bueno, sobre el libro concretamente no, porque todavía no lo he leído. Decía que el libro no lo he leído aún, seguramente cuando lo lea, que lo tengo aquí, saldrá alguna pregunta que ya te haré. Pero sí te quiero hacer una pregunta que se me ha venido a la cabeza con las primeras explicaciones que habéis dado. Bueno, primero, antes que nada, enhorabuena por la novela, porque verdaderamente yo sé el trabajo que hay detrás de ella, y sobre todo cuando es la primera, muchísimo más. Así que enhorabuena. Y te voy a hacer una pregunta corta y directa, cuya respuesta ya sé, como oficial de Marina que eres, pero que me gustaría que la desarrollaras un poco. ¿El mar o la mar? Bueno, los marinos siempre decimos la mar. Ahí en todo esto, cuando uno coge la parte literaria, pues normalmente los escritores de novela de género marítimo pues emplean el mar. Pero hay una excepción. Hemingway, en su obra El viejo y el mar, precisamente lo explica muy bien, refiriéndose a Santiago, el viejo pescador, y dice, hablando de él, y decía siempre la mar. Así le dicen en español los que la quieren. A veces los que la quieren hablan mal de ella, pero siempre lo hacen como si fuera una mujer. Realmente yo creo que, bueno, por la experiencia que tengo en todas las marinas profesionales, utilizamos el término preferente de la mar. ¿Más preguntas?
Esto está más que claro, porque yo la he leído, y además la he leído vez y media. La otra media no la he podido porque me la ha quitado mi hija. Obviamente has leído a Stevenson, a Salgari, a Conrad, me imagino, y como no, a Hemingway. Y se nota, porque el movimiento de la novela denota que has leído novelas de aventuras y de enjundia marina. ¿Es así? Sí, la verdad es cierto y bueno, si has observado la influencia que pudieron haber tenido pues algunos autores, es cierto. Incluso yo te citaría alguno más, que todos los que hay aquí pues habrán iniciado su época de juventud con estas novelas. Yo incluiría también a Emilio Salgari, por supuesto a Julio Verne, que no se puede olvidar con sus 20.000 leguas de viaje submarino, a Herman Melville con Moby Dick. Y por cierto, esta novela contiene también un tema de balleneros, que es una acción secundaria, pero que bueno, está suficientemente desarrollada y creo que gusta mucho a los lectores. Y luego, pues ya digo, todos estos autores, incluso también un autor que aparece en la novela y es Stevenson. Robert Louis Stevenson, a mí me parece inmejorable La isla del tesoro, que es una obra que yo he leído varias veces y me parece apasionante. ¿Más preguntas? Enhorabuena. No he leído tu novela, pero por lo que he estado escuchando y lo que has estado explicando, me parece que no solamente es de aventuras, sino que también es didáctica, que me imagino que eso no se puede evitar, ¿no?, cuando uno escribe. También sospecho que en ella habrá algo de tu propia vida, porque los que hemos tenido la osadía de escribir alguna vez un libro, pues siempre estamos tentados de que algo nuestro se pueda contar en ese libro. Entonces ya te pregunto si hay algo de tu vida ahí, en ese libro. Y por último, también los que hemos tenido la osadía de escribir un libro y hemos visto lo que cuesta y lo que cuesta lanzarlo, ¿no?, y cómo tienes la distribución. Te lo digo porque a lo mejor es preferible la tuya que la que me han dado a mí en mi libro. Bueno, pues muchas gracias. Hay una cosa que se me ha olvidado, perdona que te diga, y es que enhorabuena por el título, porque el título ese engancha, sin duda. Merecía ese título ser a lo mejor de una película de estas de ahora, ¿no?, que llama la atención en los Goya. Nada más. Bien, y yo diría que efectivamente, muchas gracias. Empiezo por el final. El título, ya sé que engancha, fue elegido especialmente y así como el título me llevó menos tiempo, lo que me llevó más tiempo pues fue el subtítulo, porque el subtítulo centra ya más la novela, porque en un principio la premonición de Adela puede tratar de cualquier cosa, pero para alguien que se asoma a la portada pues debe indicar un poco por dónde va, ¿no? Y eso lo resuelve el subtítulo. La novela efectivamente lleva mucho trabajo montarla, porque tuve que hacer cursos y cursillos para ver un poco aspectos en que yo no me manejaba en cuanto a, por ejemplo, la estructura de la novela, la definición de los personajes, el manejo de las líneas temporales de acción, porque la novela antigua, por ejemplo, llevaba una línea cronológica, de tal manera que todos los acontecimientos empezaban en tal fecha y luego iba subiendo de fecha sin continuidad por el medio. La novela actual pues difiere de esa, de tal manera que permite que un
que un suceso que ha ocurrido posteriormente uno lo pueda sacar antes y el otro lo retrasa. Y eso es lo que yo he utilizado aquí como artificio para montar la novela y empezar de esta manera con la premonición, ¿no? Bien, ahí estos aspectos son los que han cubierto todo ese tiempo, y luego, por supuesto, los repasos y todas estas historias, ¿no?, que conllevan. El tema de los diálogos, por ejemplo, también era un tema espinoso, porque los diálogos de una novela son diferentes de los de la conversación que llevamos a diario, y entonces, pues bueno, todo eso hubo que aprenderlo. Y bueno, pero la verdad es que con todo, pues al final creo que el esfuerzo mereció la pena. Con respecto a la novela, yo hice autoedición, de manera que actualmente solamente se puede conseguir en Amazon, pero bueno, eso permite que la novela esté incluso un poco más barata que lo que es una novela editorial. ¿Hay algo de tu vida? En cuanto a eso, bueno, pues yo he aprovechado toda mi experiencia en la navegación de un barco grande de vela. Pues sí, he contado todo eso. Bueno, pues yo también he subido los palos en la época nuestra, cuando además se subía sin atalaje de seguridad, que hoy en día pues habrán visto en las fotos que se utiliza, lo cual me parece una medida acertada. Pero aquello pues tenía un cierto riesgo, y bueno, pues allí se describe cómo se dan las velas, cómo se recogen, y cómo hacen los hombres que están allí pues para dar y para recoger las velas, a las órdenes que le va dando desde cubierta al contramaestre con el chifle de contramaestre. Que bueno, eso es uno de los objetos que yo tuve que dibujar, porque si no es imposible explicar al lector cómo demonios es un chifle de contramaestre, ¿no? Pues la única manera pues es dibujar un chifle de contramaestre y ahí aparece. Sí. Sí, Cristóbal. Bueno, enhorabuena por la novela. Yo sí que la he leído a fondo. Y se la recomiendo a todo el mundo. Y voy a decir una cosa: Edgar Allan Poe era un aficionado a tu lado. Hay que tener la fuerza de voluntad de superar las primeras páginas, porque son auténticamente dramáticas. La novela es una delicia, y es lo que te quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario, pero esto a lo mejor piensa el público asistente que esto es una novela de terror. No, en absoluto, no es de terror. O sea, tiene una tensión narrativa completamente manejada, de tal manera que a momentos cumbre de mucha tensión o interés narrativo, pues le siguen unos momentos valle para luego posteriormente pues encumbrarse otra vez la tensión. Eso es digamos el manejo de la tensión narrativa que bueno, que me tocó aprender y aprovechar y utilizar, ¿no? Bueno, enhorabuena, porque simplemente con la presentación los que somos marineros, los que venimos de familia amantes del mar, pues yo lo he cogido para mi hijo, que está estudiando para ser marino mercante, pero es que creo que antes de dárselo me lo voy a leer yo, porque la verdad es que apetece muchísimo. Con el tema de la autoedición de Amazon, la pregunta es, o sea, yo me leo el libro y yo luego puedo poner opiniones en Amazon aunque no lo haya comprado allí. Sí, normalmente si uno es cliente de Amazon permiten hacer reseñas, que es como se llama esto, y hacer comentarios, bueno, más o menos breves de la opinión acerca de la obra, ¿no? Sí. Gracias. Yo, que soy amigo de la vejez o madurez de Cristóbal, no he tenido el gusto de conocerlo de joven, sin embargo sí que he disfrutado
de leer varias veces el libro porque está un poco en el momento de la creación del mismo y leyendo diversas versiones. Solo puedo deciros que el libro os va a gustar y que lo leáis, que es lo que hay que hacer, y tener la propia opinión. Pero sí que quiere hacer una postilla tendente a que siga escribiendo. Es decir, es cierto que el libro de aventuras no está en uso, pero sin embargo solo os hago un objeto, de que tengáis claro que en este momento probablemente el escritor que más vende en España es Pérez Reverte, que lo que hace es un puro libro de aventuras. Todos uno detrás de otro, cambia el escenario, pero siempre es la aventura lo que está. Entonces yo creo que hay una carencia de libros de ese tipo para los lectores que le gustan, que en general es un libro que escriben, salvo la hija de Reverte, que Carlota también escribe, o por lo menos colabora con el padre, es un género que es un poco machista en cuanto a los escritores. No conozco muchas mujeres que sean, así como la novela negra está realmente controlada por el género femenino en muchísimos casos, el libro de aventuras mayoritariamente está escrito por varones. Pero por eso mismo, como ahora escriben casi las mujeres más que los hombres, hay escasez de libros de aventuras. Por lo tanto, animo a Cristóbal a que nos deleite con la segunda parte de Adele o otra cosa parecida. Bueno, muchísimas gracias, Vicente. Quiero aclarar que Vicente fue una de las 4 personas que se leyó el libro en las primeras versiones, y entonces pues había 2 hombres y 2 mujeres, precisamente porque quería llegar a los 2 géneros, y la verdad es que gracias a Vicente y a las otros 3 lectores beta que se llaman, pues mejoró la novela. Y es más, aquí contaré una anécdota, una cuestión graciosa, y es que precisamente una de las mujeres que leyó la novela en aquel momento pues me recomendó una cosa que fue absolutamente sustancial, y me vino y me dijo: bueno, pero tú has escrito la novela esta y no hay nada de erotismo y sexo, y una novela sin erotismo y sexo es como un jardín sin flores, así que ya estás escribiendo. Y en total que me tocó mejorar la versión e incluir todas estas anécdotas, porque también ocurría que claro, siendo un joven el protagonista, Manuel, y su compañero Francisco, que iban por los puertos por ahí, pues no podía ocurrir que simplemente se dedicaran a visitar iglesias y monumentos. No, también había aventuras de tipo romántico, y esa es una parte que también tiene mucho aliciente para las mujeres, porque bueno, me lo han comentado precisamente, ¿no? Toda esa parte. ¿Alguna pregunta más? Yo he venido a esta presentación de casualidad, con un correo rebotado desde Pontevedra. Un admirador que tiene seguidores del autor, y no solamente por el prestigio que tiene como el autor. A mí me llamó la atención especialmente el título y la palabra premonición. Y yo, aquí hay algo que puede valer la pena profundizar. Yo he leído algunos libros sobre premoniciones cumplidas. ¿Sabe por dónde voy? Entonces, en ese mundo de premoniciones cumplidas, que hay mucho por investigar, pero que es una realidad que está ahí y que están por escrito recogidas en libros, ¿no? Y me llamó la atención por si en la novela había algo que valiera para estudiar un poco ese tema de las premoniciones que se cumplen. Y nada más, que yo no lo he leído, pero creo que esto es un guión para una película próxima, pero de una forma
interesantísima. Creo que tiene futuro precisamente para hacer que termine en película. No sé lo que le parecerá a usted, pero esa es mi reflexión. Bueno, voy a contar un poco el tema de la premonición y por qué quise incluir la premonición aquí. Yo hace unos años escribí un artículo verídico, de historia de la navegación, y se trataba del hundimiento de un barco mercante de la Marina Española, de la Marina Mercante Española, que era el Valvanera. El Valvanera, al escribir el artículo, hubo un detalle muy interesante que tenía que ver con la premonición. Y es que el Valvanera era un barco que iba recogiendo emigrantes a lo largo de toda la costa, empezando por Barcelona, y llegaban hasta Cádiz, Canarias, y luego ya pasaban pues en dirección a Santiago de Cuba, La Habana, y luego llegaban yo creo que hasta Nueva Orleans. Bien, el caso es que en el Valvanera, pues con todos estos emigrantes que iban, yo creo que no iban contados, porque había unos pasajes que sí, pues iban los de primera y los de segunda, pero los de tercera eran allí pues en literas de 6, en bodegas y todo esto. Era una situación increíble. El caso es que, y a lo que iba, y es que el Valvanera cuando llega a tocar en Santiago de Cuba, pues hay una niñita que tiene un sueño premonitorio de que el barco se va a hundir. Y entonces, monta un follón y el caso está en que, haciendo caso de esa premonición, pues hay una parte de aquellos inmigrantes que iban con destino principalmente a La Habana, pues que deciden quedarse en tierra en Santiago de Cuba. Bueno, el caso es que el barco se hace a la mar para arribar al puerto de La Habana, y en medio del camino pues les coge el aviso de un huracán. Entonces el capitán pues trata de entrar en puerto, pero ya se ha levantado bastante mar. Entonces los prácticos le impiden la entrada porque temen que el barco se vaya a hundir en medio del canal y deje completamente inservible para salir y entrar de puerto, para el tráfico de buques. Y entonces le prohíbe la entrada, que le dice que aguante el temporal fuera, el huracán fuera. Bueno, a consecuencia de aquello el barco se hunde y mueren todos los que iban a bordo. Y este es un hecho completamente real. No recuerdo exactamente la cifra de los que murieron, pero estamos hablando pues como unos 1000 o algo así, o sea, una cosa impresionante. Y eso es lo que, ese hecho pues fue un poco lo que me inspiró el nombre de la novela y el arranque de la novela, aunque también diría que el empezar así de una manera tan brusca, lo tomé de Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, en el cual todos ustedes recordarán que desde la primera página ya se sabe que a Santiago Nassar lo van a matar. Y eso ocurre ya en la primera página, con lo cual, y esto es igual, en la primera página ya saben ustedes que el barco pues que se va a hundir. Y eso va creando en el protagonista pues un sentimiento tremendo por dentro, con remordimiento y demás, en fin, porque no lo quiere contar. Bueno, me acabo de contestar ya la pregunta que le iba a hacer, ¿no? ¿En qué se había inspirado realmente para escribir la novela? Siento no haberlo leído, la verdad, y le doy la enhorabuena por la novela. ¿Cuánto tiempo le ha llevado escribir esta novela? Bueno, pues la verdad es que me llevó a la fin y a la postre 5 años, pero hay que pensar que entre medias pues vino esos cursos, lo que yo aprendí muchas cosas, y luego aparte de que me dediqué a leer novela
de los grandes autores de lengua castellana, pues tanto antiguos como actuales, ¿no? Y entonces, pues bueno, para aprender muchas cosas y bien de la escritura y de la forma de tratar los textos y todo esto. Y entonces, claro, si no hubiera sido por eso, hubiera sido bastante más breve, porque probablemente en 3 años la hubiera terminado, ¿no? De todas formas, eso también vino bien porque fue rematar algunas cuestiones de tramas secundarias, por ejemplo, que quise meter porque enriquecían el texto y ayudaban al lector a que se imaginara el contexto en el que tiene lugar todo esto. O sea que esa es la cosa. Si no hay más preguntas, sencillamente terminar diciendo un par de palabras más. Yo creo que el diálogo ha sido pues muy interesante y ahí está la prueba de la cantidad de preguntas que ha habido por parte del público. Pero yo me gustaría, para ya poner un poquito el broche a todo este diálogo con el autor, decir que estamos ante una gran novela. Cuando en 1603 Lope de Vega está viviendo en Sevilla, se ha tenido que trasladar a Sevilla de los sitios donde vivía, primero Madrid, después de Toledo, ha subido, ya sabes que la vida de Lope de Vega es una auténtica tobogán de todo tipo de aventuras, y llega a la Sevilla de 1603 y queda absolutamente cautivado. Que duda cabe que si había una ciudad interesante en el mundo en 1603 era Sevilla. Realmente Sevilla era una ciudad cosmopolita, llena de gente y de vida, de todo tipo de gente, toda la casa de la contratación, las atarazanas, todo era un ritmo de vida. Es cuando él entonces dice, tengo que darle forma a todo esto y claro, y lo tiene que dar. Y entonces es cuando él escribe aquella famosa obra de teatro El Arenal de Sevilla, aquella famosa que dice, todo el mundo recuerda estos versos de toda España, Italia y Francia viene por este arenal porque es causa principal de todo trato y ganancia, un poquito porque aquello es un hervidero de intereses, de buhoneros, de comerciantes, etcétera, etcétera. Y entonces escribe esa obra. Y es una obra en la que es una obra de enredo, de capa y espada, muy bonita, muy entretenida, pero cuando uno entra en cualquier análisis literario, dice que hay 4 protagonistas en la obra. Por supuesto, Don Lope, por supuesto, las 2 mujeres protagonistas de la obra, dice, y luego el 4º protagonista es la ciudad de Sevilla de 1603, porque toma un protagonismo especial todo lo que ocurre allí, que es lo que ha de alguna manera cautivado. Casi diríamos que el origen de la obra es que Sevilla queda tan cautivado o Lope queda tan cautivado por Sevilla que escribe la obra casi para que se vea cómo era Sevilla. Yo diría que esta obra que ha escrito Cristóbal Colón sucede lo mismo. Es una persona enamorada del mar que de alguna manera ha dicho, voy a hacer una obra de aventuras fabulosa en el que el mar sea el 4º protagonista o el 5º protagonista. Está Manuel, está Adela, está todo, pero también está la mar como auténtica protagonista de todo lo que pasa. Y se ha hablado ya mucho de ello, me queda poco por añadir. Es una novela de aventuras que efectivamente no le hacen sombra a los grandes clásicos, un 20.000 leguas de viaje submarino de Verne o la Isla del Tesoro, etcétera, etcétera, porque está en esa misma parámetro. Y siendo todo ello fabuloso y además, como se ha comentado, con una voluntad pedagógica importante en cuanto a los términos marinos, etcétera, etcétera, pero quizá, si cabe desde el punto de vista literario, a mí lo que realmente me fascina y me enamora es la parte final. Si estábamos en la parte previa en una novela de aventuras, las últimas 50-60 páginas en que llegamos a la Cuba, en los prolegómenos de la llegada de Fidel Castro, la llegada y lo que pasa después, y no voy a destripar la novela, pero os podéis suponer lo que ocurre, es apasionante. Es decir, yo llegué a esa parte y es que no pude dejar el libro hasta terminarlo. Esas 60-70 páginas las tuve que leer de un tirón porque era imposible dejarlo, porque aquello se había convertido en una novela casi con una tensión impresionante.
creo que tenemos que estar muy agradecidos de que Cristóbal Colón haya escrito esta obra. Creo que de alguna manera, como se ha dicho aquí, le tenemos que animar a que escriba otra novela en que de nuevo la Mar quizás sea esa amante incondicional que él decía, pero que yo creo que ante esta novela, y aunque solo sea por una vez, estoy seguro de que no será ingrata. Muchas gracias. Te voy a ceder la palabra por si quieres concluir con algo. Tiene la palabra el autor del libro y académico de honor, don Cristóbal Colón de Carvajal y Grosabel. Bueno, prácticamente se ha dicho todo, pero dentro de eso no sé si ha quedado suficientemente claro que el propósito realmente inicial de la novela era hablar de la mar, principalmente, pero hablar también de muchos aspectos que están relacionados con la mar. Y allí no podían faltar los pescadores, que hacen un trabajo callado y que nos surten a diario de un alimento que es completamente imprescindible para nuestras vidas. Los expertos en navegación a vela de la época, los capitanes, los pilotos, los contramaestres, los gavieros, los marineros que manejaban todos esos aparatos, todos esos aparejos tan enormes, que barcos con más de 25 velas, cómo podían conjuntar todo aquello para que navegara propiamente. Luego nos lleva también a bajar a la cámara de calderas para ver cuál era el trabajo de los fogoneros, ese trabajo ingrato de echar las paletadas de carbón a través de la tapa, a través de unas llamas que están allí. Y luego el de los engrasadores que echaban pegotes de grasa en las grandes máquinas alternativas de triple expansión, que eso es una experiencia que les servirá para luego cuando tengan que leer otras novelas acerca del Titanic y todo esto, que también llevaban máquina alternativa de triple expansión. Pero no podemos olvidar de los buzos de escafandra, por ejemplo, que ya han pasado de moda, pero que existieron un tiempo atrás, también aparecen en la novela. Los balleneros de las Azores. Todo ese mundo es el que he querido recrear ahí en la novela para que el aficionado a la mar lo tenga todos esos recuerdos conjuntamente en un único libro, ¿no? Y esto es un poco, esas son aventuras que están ligadas unas con otras y no son, digamos, trazos sueltos, sino que están integrados en la acción. Espero que resulte de interés para todos los lectores. En nombre de la Real Academia de la Mar, expreso nuestro agradecimiento al Instituto de Ingeniería de España, que gracias a la gestión de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España hace viable poder utilizar este salón para nuestras actividades, así como a las dignísimas autoridades, señores académicos, invitados y demás público asistente. Su presencia en esta presentación que damos por concluida, rogándoles nos acompañen con la colación de hermandad que se servirá a continuación en la planta baja. Se levanta la sesión. Muchas gracias.